Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Canal Resurgir. Hoy vamos a estar entrevistando a Belu en el barrio de Barracas, en la capital federal. Belu tiene una historia muy potente que puede ser que te esté pasando o te pasó en algún momento. Alguien de tu entorno, alguien de tu familia que tuvo un intento de suicidio o que lamentablemente pasó. Así que Belu tiene una historia muy potente de resurgir y la quiere compartir con todos nosotros. Así que vamos a esa historia. Ahora sí estamos dentro de la casa de Belu, así que Belu, muchísimas gracias por invitarme, por tener ganas de contar tu historia de resurgir. Así que te voy a preguntar, ¿cómo te estás sintiendo al comenzar esta entrevista? Un placer y la verdad que estoy muy agradecida y con muchas ganas de compartir mi historia y ojalá que a alguno le resuene. Así que Bueno, bueno. muchísimas gracias y bueno, vamos a escuchar la historia de Belu. Bueno, Belu, ahora sí estamos para las preguntas, así que vamos a arrancar. ¿Preparada? Perfecto, sí. Si hoy te encontraras con la Belu adolescente, justo antes de que todo cambiara, ¿qué le dirías? Le diría que va a vivir un momento complicado, importante en su vida, pero gracias a eso ella se va a empezar a descubrir quién es, a, a empezar a poder poner límites en su vida y que ese cambio va a ser recontra necesario y que se va a fortalecer, que gracias a eso ella se va a empezar a encontrar cada vez más con su mejor versión. Wow. ¿Qué sentís hoy cuando mirás hacia atrás y recordás ese momento tan fuerte con tu mamá? Hoy, en la actualidad, siento gratitud porque gracias a eso soy la persona que soy, pero eso te lo puedo decir hoy. ¿Y cómo era tu mundo interno en esa etapa de la adolescencia? Y era muy cerrada, no compartía mis dolores y todas las cosas que estaba viviendo, no las hablaba. Yo la verdad, o sea, tengo, iba a decir tenía, pero sigo teniendo por suerte mis dos mejores amigos y, y ya, hasta con ellos quizás me costaba abrirme del todo, o sea, si bien sabían, pero era como que yo siempre con una sonrisa, como que siempre en mi vida estaba todo bien y en realidad no estaba todo bien. Entonces era bastante muy metida para adentro, no contaba todo lo que estaba viviendo, sinceramente. Ese era mi mundo interior. Lloraba cuando me bañaba, trataba que nadie me escuchara. Si la pasaba mal, era así, mi vida. ¿Y qué pasó específicamente ahí en esa adolescencia que, bueno, que fue un quiebre para tu vida? Bueno, mi casa era un quilombo en ese momento. Tenía 16 años, vivía con mi hermanito y mi mamá. Mi hermano ya vivía con mi papá porque mis papás estaban separados. Bueno, mi mamá en ese momento se había puesto en pareja con un chico, también de 18 años. Yo tenía 16 y no sé qué situación, qué conflicto tuvo con su pareja, digamos, de ese momento. Y yo me acuerdo que estaba en esta casa, porque esta casa era de mis abuelos, y estaba durmiendo la siesta en el otro sillón. Y cuando me despierto de la siesta, me acuerdo que pregunté por mi mamá. Y dije, mi mamá, no sé por qué, esas impresiones de la vida. Y vino mi tía, que es mi madrina, y me dijo, tu mamá tomó pastillas y mezcló con alcohol porque hizo intento de suicidio. Y fue la verdad un momento muy fuerte en mi vida porque yo en ese momento sentí como que no sé, que me abandonaba, como que no pensó en nosotros, como mucha bronca, mucho enojo. Eh, bueno, eso básicamente es lo que pasó, ¿no? O sea, por suerte fue un intento y no llegó, digamos, a pasar a mayores. Y esa Belu de 16 años, ¿qué fue realmente y específicamente lo que fue sintiendo? Sentí mucha bronca, mucho enojo, me sentí abandonada, me sentí no mirada, me sentí no cuidada, como aparte yo sentí que tenía que cargar con todo en ese momento, eh, aparte mi hermanito no sabía, no le dijimos, entonces era como mucha responsabilidad para mis 16 años y mucha bronca con mi mamá. En ese momento tenía nada, era como que la quería matar, digamos. Obviamente era como no matar, pero sí era como no lo podía creer, digamos, cómo no pensó en nosotros. La verdad que estaba con mucha bronca. Estaba con mucho enojo y mucha bronca.
y a la vez también como la necesidad de sostener toda esa situación y de cuidar a mi hermano y de ir a verla, porque obviamente estuvo un tiempo internada en un hospital psiquiátrico, y era como verla así, en esa situación, que estaba medicada, fue bastante fuerte, la verdad, todo ese momento. Y si recordás, Belu, ¿hubo indicios de lo de tu mamá o fue que te levantaste ese día y pasó eso? No, pero, o sea, mi mamá no era la primera vez que lo hacía, pero no con, o sea, no con, creo que una de las veces estuvo embarazada de mí, pero, o sea, después ya cuando ella esto lo llevó a cabo, digamos, fue en la etapa de ahora 16, sí, sí tuvo un momento de depresión, digamos, cuando era un poco más chica yo, pero no, yo no lo vi venir, la verdad. Y después de ese día y ese acontecimiento, ¿cómo era el día a día de esa chica de 16 años, con ese enojo, con ese dolor? ¿Cómo era tu día a día? Yo en ese momento trabajaba en Barger, me acuerdo, y también iba a la escuela, o sea, estudiaba, trabajaba y también me iba a ver a mi mamá al lugar este donde estaba internada, y también me ocupaba un poco de la casa y todo eso, ¿no? Eh, Como podía, la verdad, o sea, como que siento que tenía mucha responsabilidad en ese momento y iba y si bien tenía bronca y enojo, lo único bueno que rescato en ese momento es que empecé el psicólogo, porque siempre que hacíamos terapia de pareja derivaban a todos y a mí no. Yo siempre quería ir al psicólogo, porque no sé, quería ir. Y cuando fue esto, sí, me derivaron al psicólogo. Entonces, sí tenía un encuentro una vez por semana con una terapeuta que me ayudó mucho a llevar todo este proceso, ¿no? Que ahí fue como el reencontrarme conmigo misma y empezar a ver un montón de cosas. O sea, que ese momento en terapia es lo que a mí más me ayudó, ¿no? Va entre muchas cosas, pero ese momento me ayudó mucho. Y el dolor y el enojo, ¿no? Ahora hablando que estuviste Mm, con un psicólogo, ujú. ¿cómo lo transitaste en el día a día cuando ibas, no sé, al colegio, cuando ibas a trabajar? Me acuerdo en el trabajo, como yo no contaba nada y era muy cerrada, yo me ponía a llorar y no podía explicar qué me pasaba. Y lloraba, lloraba. Y nada, me acuerdo mi jefa, que sí, la sigo viendo, una genia, tampoco sabía qué me pasaba, pero me abrazaba. O ponerle, había que ir a buscar monedas, me acuerdo en ese momento, para el coso de colectivos, porque para dar los vueltos. Entonces, como me veía triste, me sacaba a pasear ella, para que ahí no, nada, para que no esté trabajando. Se daba cuenta que yo no estaba bien y me llevaba a pasear. Eso me ayudó mucho también. Y después me daba mucha vergüenza contar lo que me estaba pasando. Entonces es como que iba al colegio y todo, no, nada, trataba de poner la mejor cara y nada, después lloraba sola. Y por dentro de esas emociones, cuando llorabas sola, ¿cuáles eran esos pensamientos? Y sentía eso, como que mi mamá me había abandonado. O sea, como que no me había tenido en cuenta, que no había pensado en mí, que no podía entender por qué hizo lo que hizo y que no haya pensado ni en mí ni en mis hermanos. También me ayudó mucho a apoyarme con mi hermano, el más grande, porque como que dentro de todo estábamos pasando lo mismo. Y eso estuvo bueno también, porque me acercó mucho a él y poder compartir, nada, con mi hermano, porque también pasamos cosas en la infancia, entonces él, sabiendo toda la historia, como que era más fácil poder conectar. Gracias, Belu, por lo que estás contando. Veo que hay como unas lágrimas. Sí, Bueno, esto es espontáneo, esto no está es editado en vivo. y surge lo que surge. Sí, mi hermano. ¿Querés un pañuelo? Algo. No, no, está bien. Ahí escuché que fuiste al psicólogo, te apoyaste en tu hermano Sí, eh, y en esas amistades, ¿no? Que lo que podías hablar sí. y lo que compartías. ¿Qué fue lo que sentís que más te ayudó a salir o a estar en esa situación, como ir pensando distinto? Em, bueno, la psicóloga seguro, mi familia, o sea, por parte de mi papá, porque después, en un momento dado, o sea, según la psicóloga y lo que veníamos trabajando, era como que no tenía que vivir más con mi mamá, al menos en ese momento, y mi papá me abrió las puertas de su casa, con mi abuelo y mi hermano que ya vivía con él, mis tías, que también estuvieron
conmigo, o sea, yo me sentí sostenida, la verdad, o sea, no, no es que estaba sola. Eh, bueno, mis amigos de toda la vida, que siguen siendo mis amigos, y bueno, la psicóloga, principalmente la psicóloga porque era como encontrarme conmigo misma y empezar a conocerme. Entonces estuvo bueno porque la terapia fue la que, pues yo era muy apegada a mi mamá, o sea, era como yo hacía todo con ella, íbamos a comprar ropa juntas y, no sé, al médico juntas, estábamos todo el día juntas, o sea, y yo era la nena buena, que como que bueno, a ver todo lo que quería mamá y siempre me portaba bien para mamá y no sabía decir que no, menos a mamá. Y mamá tenía mucha autoridad y mucho carácter, entonces yo siempre haberme ido de la casa, haber aprendido a poner límite, bueno, un montón de cosas que pasaron después, que no sirven una pregunta después. eh, bueno, nada, o sea, como que la terapia a mí me ayudó mucho a empezar a descubrirme. O sea, quién era yo más allá de la relación con mi mamá. Porque yo era como la relación con mi mamá, era como muy simbiótica esa relación. Entonces, más allá que es mi mamá, era algo muy apegado, ¿no? No es que era tipo mamá, era muy, muy simbiótica esa relación. ¿Y cómo siguió esa relación Sí, en ese momento, ¿no? De la adolescencia y lo sí. posterior a ese intento de suicidio de tu madre? ¿Cómo siguió esa relación? Después que a ella le dieron el alta, porque tuvo un par de salidas en el hospital, y bueno, tardó en que le dieran el alta. Una vez que le dieron el alta, yo me acuerdo que yo ya ahí ya estaba cambiando, porque yo ya venía haciendo terapia, pues fueron unos meses que estuve internada. Entonces, ahí yo ya empecé a ser diferente, porque ya empecé a hacerle como frente, como esto sí, esto no. Y ahí es cuando yo descubro que me tenía que ir, porque yo discutía todo el tiempo con ella, porque estaba con mucho enojo, entonces era como que no podía convivir con ella porque nos matábamos. Y ahí es cuando hablé con mi papá y me vine a vivir con él. Y ahí estuvimos un año sin hablarnos. Yo ahí decidí no hablarle y fue bastante doloroso, o sea, un año no hablarle a ella. O sea, no es que fue fácil estar un año sin hablar con ella. Y bueno, tuvimos un año sin dirigirnos la palabra, viviendo a 2 cuadras. Qué importante, ¿no? Esto de la familia y por lo menos ponerlo afuera y tener esa contención que pudiste tener. Mm. ¿Y en qué momento empezaste a darte cuenta de que necesitabas ver más allá de ese dolor? Eh, yo lo sané más de grande, porque obviamente, o sea, después al año yo volví a hablar, la extrañaba y si bien trabajé en terapia y cuando nos reencontramos, yo ya no era la Belén, digamos, de antes, ya era una Belén que ya se conocía más a sí misma, que sabía poner límites, que sabía decir que no. Entonces yo ya fui con otra actitud y ella también bajó un montón, o sea, obviamente ese año sirvió mucho para ese reencuentro y que sea totalmente diferente y que ella me vaya conociendo, ¿no? La nueva versión de Belu, ella y adaptarse, ¿no? También y demostrarme que me ama, o sea, bueno, que en ese momento que me amaba igual, por más que yo cambié, y después lo sané más de grande, la verdad. O sea, lograr perdonar, entender y todo eso, lo sané más de grande. Pero bueno, al año sí pude volver a reencontrarme con ella y a volver a hablar y a tener un vínculo diferente. Y dentro tuyo, ¿no? Igualmente, como dijiste, del hablar con ella y se reencontraron, sentías que adentro de esa Belu, que debía tener 17 años ya cuando te Sí, reencontraste, sentías el dolor. sí, tenía bronca, tenía enojo. Creo que me hablaba y por dentro era como una alerta, ¿viste? Constantemente, a ver con qué va a salir. Como yo sentía que tenía que ir con cubo y espada a la casa, o sea, no es como que me relajaba, no que yo iba tranquila, no, yo iba a verla o lo que sea, pero yo estaba como muy en alerta me sentía, como que cualquier cosa que pudiera llegar a decir, yo ya estaba dispuesta a contestarle. No, no, no estaba en amor, para nada, estaba con bronca, mucha bronca. ¿Y cuánto tiempo estuvo esa bronca y ese dolor dentro tuyo? Estamos hablando de algo que pasó a los 16 años, Mm. que no te lo esperabas, te levantaste ese día y pasó eso. No sé en qué año fue, o sea, 99, tenía 15, poner fue en el 2000 y yo recién lo sané en el 2012, 12 años de bronca. O sea, lo sané. Después, obviamente, cada año era como más leve, ¿no?
pero siempre estaba como esa espina clavada en mí, ¿no? Como, mira que me hizo, entonces mira que me hizo, mira cómo se comportó, con mamá hay que tener cuidado, bueno, y era como así, ¿no? Pero no la podía ver de otra forma diferente. Si bien cada vez era como más suave año tras año, pero tenía esa espina, ese dolor clavado en mí, hasta el 2012. Se me viene la palabra, ¿no? El rencor. Como a veces nos quedamos con un rencor que ni nos damos cuenta, y ese enojo, como decís vos, Belu, el rencor, ¿no? Bueno, si te sentís identificado con esto que está contando Belu, esto es parte del resurgir. Ahora vamos a entrar en ese resurgir, en la posibilidad. Comentá si te sentís identificado, lo que te está pasando, le querés dar algunas palabras a Belu, dale me gusta, si es que te está gustando esta nota, compartí y suscribite al canal, que es de muchísima ayuda para que esto se siga expandiendo. Y dado que hubo como 12 años, dijiste, ¿no? En ese dolor, en ese enojo, sé que ahora estás en el desarrollo personal, en el espiritual, en ese camino, y hablaste del agradecer, ¿no? Mm, Y hoy agradeces todo eso que pasó. tal cual. ¿Cómo fue que llegaste también a este mundo del desarrollo personal? Yo de chiquita siempre dije que quería ayudar a las personas, no sabía bien por qué, pero siempre, antes que me pasara todo esto, cuando antes de pasar a esto también, que mi mamá que caía en pozos depresivos, yo decía, siempre intentaba sacarla de esos pozos y decía, yo, como que yo sentía que venía para esto. Y bueno, después que me pasó esto y que empecé terapia, que yo aprendí no sé, a poner límites, a decir que no va cambiando, que esto, que el otro, siempre todo eso me gustó. Yo decía, ay, voy a ser psicóloga, qué sé yo. Hoy por él la psicología no es algo que me guste. Y después sí hice, ahí en el 2012, que hice como un entrenamiento de coaching, y ahí fue como encontrarme verdaderamente de mis entrañas a mí misma, ¿no? Como revolcarme en el dolor de verdad y conocerme de verdad y autoconocerme y decir, ¿quién soy? O quién estoy siendo, ¿no? O sea, quién estoy siendo en este momento y si me gusto, no me gusto. Desde ahí fue cuando yo dije, wow, cuando yo empiezo a hacer ese cambio y entender lo que es hacer un cambio en tu vida, desde ahí dije, sí, es como que es mi misión, porque al pasarlo por el cuerpo entendí que está re bueno poder transmitirlo también, porque cuando uno cambia, cambia todo y entonces está bueno que todas las personas lo puedan vivir. Belu, y ahora ya entrando en el resurgir y en esto del desarrollo personal, ¿qué fue lo que te hizo clic en la cabeza como para empezar a entender que era distinto todo ese enojo, ese dolor, empezar a sanar? Y yo la verdad que en ese momento obviamente estaba como hija y como adolescente y miraba todo desde ahí. Después entender que cada uno hace lo mejor que puede, entender su historia, empezar a verla desde otro lugar, empezar a mirar mi historia con otros ojos, porque mi mamá es mamá de 3 hijos, estuvo sola, se separó 2 veces, nunca nos faltó nada, siempre estuvo para nosotros, o sea, como empezar a ver todo y ver cuando yo conocí su historia en profundidad, que no la pasó para nada bien, en toda su infancia, adolescencia. De hecho, yo a mi abuela no la conocí, pues falleció cuando era chiquitita, mi mamá, y, y entenderla, porque yo tengo una hija y a veces yo decía, no puedo ni con una, ella pudo con 3, ponerme sus zapatos y decir, wow, la verdad que me saco el sombrero y estar totalmente agradecida. Y también gracias a eso que pasó, soy la persona que soy, pues si eso no hubiera pasado, capaz que yo seguía simbiótica, como, no sé, no tengo ni idea, porque hubiera sido totalmente diferente. Y gracias a ese quiebre o a que fue un quiebre total en mi vida, porque fue como que tuve que hacer un cambio impresionante en mi vida, yo me empecé a descubrir y a separarme, ¿no? De esa simbiosis y decir, bueno, para, ¿y quién es Belu? ¿Qué le gusta a Belu? Porque antes era todo a ver lo que le gusta a mamá, que mamá no sé qué. Era no, a ver quién soy yo y qué sí quiero, qué no quiero, cómo poner límites. Y fue un camino que no paró y que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Porque me sigo descubriendo y me sigo trabajando en mí. Pero a partir de ese fue como el primer quiebre en mi vida que dije, wow, sí, o sea, gracias. Porque yo no sé,
sería otra Belu, y estoy muy agradecida con la Belu que soy hoy, pero gracias a eso. Se me viene esto de dejar de juzgar a los demás, empatizar con lo que pasa, dado que lo dijiste recién y es muy bueno esto de cada uno está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y después el aceptar. Pero bueno, hubo un proceso que transitar. ¿Qué fue lo más difícil de transitar en ese proceso? Al principio fue como, bueno, cuando me vine a vivir acá, que si bien recontra también agradecida con mi abuelo en su momento, que bueno, ya no está más en este plano. Bueno, mi papá que me abrió las puertas de esta casa y también mi hermano que vivía acá, pero eran tres varones, o sea, nada que ver, mi abuelo escuchaba música clásica, yo ya escuchaba a Fito Páez, entonces era como un mundo totalmente diferente. Igual acá me sentía muy mimada, porque mi abuelo quizás me esperaba con el, yo dormía arriba y se sentía las tostadas, yo me esperaba con el desayuno y estaba bueno, me sentía muy mimada y no vivía en alerta. Si bien mi corazón estaba en alerta, era re raro, porque mi corazón estaba en alerta pensando por qué me van a retar o por qué no sé qué, y acá no pasaban, o sea, fue un año muy tranquilo, pero no era como la costumbre, ¿no? De estar en mi casa, la costumbre de toda mi vida, que decía, bueno, no sé, desayuno café con leche, bueno, acá desayunaba mate cocido, desayuno, era todo diferente, la verdad, era estar en un mundo diferente, pero tranquila. Pero bueno, aparte, mi mamá es de una forma y mi papá es de otras, ellos se separan cuando yo tenía 1 año y medio, y mi mamá era más del libertinaje y papá era más de estar acá, también y conllevaba que para salir, para un montón de cosas, tenía sus cosas. Eh, fue, fue, fue complicado, porque entre que estaba viviendo el dolor, el duelo que no hablaba con mi mamá, viviendo en un lugar nuevo, era como todo un cambio raro, la verdad. Pero bueno, lo fuimos llevando, qué sé yo, como se pudo. ¿Y qué parte de vos tuviste que soltar o reinventarte para empezar a sanar? Y yo creo que en ese momento la Belu complacía, aunque después siguió estando en mí, yo no la solté totalmente, pero solté una parte, te podría llegar a decir. Una parte mía ahí solté, la que complacía, la que estaba para. Sino como, bueno, era como, bueno, ¿qué quiero yo? Como más, empecé a como más a pararme en mí misma. Una parte, te digo, porque después lo he repetido varias veces, eso en mi vida, de tener que volver a mí. Pero sí, esa, ¿no? Como empezar a enfocarme más en mí y soltar la que estaba más para el afuera, sino como, bueno, empezar a poner el foco más en mí. Qué importante eso, ¿no? Empezar a mirar hacia adentro. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio de mirada hasta llegar a ver el mundo con esos ojos del amor? Que justo está el cartel, que lo veo y está ahí en el cuadro del video, Mirá desde el amor. Para me la repetí porque me desconcentré con el ¿Cómo fue cartel. ese cambio de mirada Sí. para llegar a mirar desde ese dolor, ahora mirar desde el amor? Y yo creo que es como justamente poder comprender que todo pasa para algo, que toda, y lo sigo sosteniendo, cada situación que vamos pasando en la vida, nosotros la catalogamos como bueno o malo por las emociones que vamos sintiendo, pero en realidad siempre es perfecta. O sea, porque gracias a todas las historias que vivimos, nos van haciendo las personas que somos. Eso te lo puedo decir hoy, ¿no? Obviamente, en su momento me llegan a decir, yo te mira a decir, dale, vení vos a pasar todo esto. Pero en ese momento, no, en ese momento, en este momento te puedo decir que lo entiendo perfectamente, porque hoy por hoy cuando me pasan cosas, ya las logro mirar desde el amor así, ¿no? Ya, y me pasan cosas fuertes, no es que no, pero ya no tengo esa mirada jugadora, ese rencor, no, sino como que cada crisis que me está pasando actualmente, porque hoy por hoy me están pasando crisis, las logro ver desde el amor, así como decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto? No, porque ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? Y a veces no me sale fácil, ¿eh? O sea, no es que te digo que, sino como, bueno, siempre me preguntaba, ¿para qué elegí pasar por esto? ¿Qué tengo que aprender acá? Y yo creo que es perfecto, todo es perfecto, porque todo nos ayuda a crecer y a evolucionar como seres humanos. Qué lindo mensaje. Y bueno, vamos a entrar a esta pregunta que es, hoy que acompañas a otras personas y, y hablabas de mirar desde el amor, ¿no? Y hablamos de en ese momento de dolor, de rencor, y que estabas en esa situación. ¿Qué ves de similitudes cuando una persona
se conecta al principio con esa Belu de antes. Cuando una persona que no tiene la noción de mirar desde el amor. Y veo personas que no saben decir que no, veo personas que no se valoran, veo personas que capaz que sí, sí, no se valoran, no se priorizan, eh, que son mi versión anterior, ¿eh? O sea, yo las escucho, las sesiones o lo que sea, y digo, wow, yo te entiendo porque yo estuve ahí y personas quizás que viven más para el afuera que para sí mismas, eh, que no saben cómo gestionar sus emociones, que se ahogan en un vaso de agua, que viven en queja, y esa misma era yo. O sea, así es como voy viendo, o sea, cuando arrancan, ¿no? Obviamente después en el proceso van haciendo cambios. En la descripción de este video voy a dejar tus redes sociales para quien quiera contactar a Belu. Bueno, ahí se pueden contactar, mandarle mensajes, enviarle mucho amor también, que ella es como dice, mira desde el amor. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a alguien que hoy se encuentra en esa situación, que capaz que alguien de su familia o alguien de su entorno tomó una decisión de esas, puede ser que esté en este plano o no, pero que está con ese dolor, con ese rencor, ese enojo? ¿Qué mensaje le puedes decir? Que primero que confíen en la vida, o sea, que todo lo que pasa de verdad pasa para algo, que aprendan a perdonar, a soltar y que puedan comprender que cada uno está haciendo lo mejor que puede, como ustedes mismos también están haciendo lo mejor que puede, como yo, porque yo también después fui mamá y no les puedo decir, fui la mejor mamá del mundo, digamos. O sea, creo que aprender a ponerse los zapatos del otro, ¿no? A tener esa empatía, no juzgar y aprender primero también cuando perdonamos, ya no cargamos con esa espina que yo iba cargando porque cargué muchos años, o esa mochila, o ese rencor, porque a veces estamos enojados con el otro o con una situación y nosotros estamos llevando esa carga. Y está bueno perdonar, está bueno liberar. Y a veces no nos permitimos llorar, porque yo, bueno, ya lo conté que lloraba cuando me bañaba, ahora puedo llorar en la cámara, pero es como, nada, desahóguense, o sea, no está mal llorar, no está mal escribir, descargar toda la bronca y hay que permitirse la tristeza, o sea, no es mala, o sea, es una emoción y como es una emoción hay que sentirla para poder justamente liberarla y una vez que la soltamos ya vamos a ir más livianos en la vida. Bueno, cuando perdonas es como que te liberas, así que el mensaje es ese para mí. ¿Y cómo llegás al perdón? Y ya el perdón es como la comprensión, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando perdono, empiezo a escribir. Primero descargo toda la bronca, ¿eh? Porque obviamente se te genera bronca, te genera, somos humanos, las emociones existen. Entonces, bueno, en mi caso yo agarro lapicera y papel, pero porque la descarga también, y es como hasta psicológico, está bueno, y empezar a escribir, sos esto, y me hiciste esto, como, aunque seas como víctima, por así decirlo, porque me hiciste, ta, 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 ta. Ahí descarga todo, puteás, y todo lo que quieras, y eso te va a ayudar a empezar a liberar. Después yo lo quemo por una cuestión de que el fuego lo trascienda. Y después ya más tranquilita, que ya descargué, hay gente que le pega a la almohada. O sea, no sé, cada uno tendrá su estado, ¿no? Pero bueno, yo te cuento desde mí. Y después, como ya más tranquila, empiezo, a veces pido asistencia, muchas veces yo creo en Dios, en el universo, y digo, ok, ayúdame a mirar esto del amor, porque me pasa a veces, por más que yo sea mirar del amor, a veces me pasa que no logro mirar del amor algunas cosas, y pido asistencia y bueno, ayúdame a mirar esto del amor y empiezo a observar. No sé si a veces en el momento y hay veces que me cae la ficha durante la semana, no es que me cae a veces de toque, pero siempre haciéndome responsable. Y digo, ok, ¿qué tengo que aprender? ¿No? O sea, como decir, bueno, para perdonar esto, ¿qué tengo que aprender? Porque para algo yo elegí vivir esto. No viene de casualidad, o sea, yo lo elegí como alma, elegí trascender esta situación para aprender algo. Y ahí empiezo a ver y a revisar y ponerle en este caso que yo vi con mi mamá. Nadie nos enseñó a ser padres y ella hizo lo mejor que pudo, ¿no? Entonces poder ver su historia, ver su niña interior, ver todo lo que trascendió, yo la admiro, yo se lo digo, yo le digo, no sé cómo hiciste con 3 hijos, la verdad que yo no sé si hubiera podido, o sea, yo la veo y digo, wow, la verdad es, la amo con todo el alma y nos llevamos recontra bien y sanamos hoy juntas y está todo más que bien. Pero como
entender que cada uno hace lo mejor que puede, y cuando uno logra mirar del amor, yo a veces digo, hasta mírenlo como niños chiquititos, ¿no? Como niños inocentes. Por más que veas un adulto, en realidad es un niño herido. Todos en general somos niños heridos comunicándonos. Entonces, poder mirar ahí al otro desde un niño herido, decir, bueno, está actuando desde el ego, está haciendo lo mejor que puede, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si yo estaría en su lugar, en su zapato, criado de la misma forma que fue criado, o sea, haría exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién soy yo para enojarme, Es como, no sé, es así. Qué importante esto, y se me viene esto de, porque escucho y reflexiono mientras van Sí, hablando cuando entrevisto, la gestión emocional. El escribir, el ir al trotar, o sea, gestionar la emoción, ¿no? Cada una nos trae información. Y qué importante es el significado para después, bueno, como dijiste, mirar, estaba mirando antes con ese dolor, con esos ojos, con esos anteojos y esa percepción del mundo, y hoy poder comunicarlo desde mirar, y tengo ese cuadro de frente de mirar desde el amor. Es muy potente. tal cual, y sí. Y llegamos al cierre de estas preguntas, y te voy a preguntar esto de que estamos cerrando de esta manera, ¿qué frase o palabras nos quisieras regalar para cerrar esta nota? Y bueno, primero que confíen en ustedes, que se conozcan a sí mismos, porque creo que la base de todo siempre primero es conocernos a nosotros mismos, porque a mí un poco lo que me cambió es eso, o sea, gracias a este dolor que tuve, fue, che, conocerme, empezar a mirarme yo, y a partir de que me conozco, empiezo a, a distinguir qué quiero, qué no quiero, amarme, porque obviamente, ¿no? O sea, conocerte, después amarte, tanto con tus luces, con tus sombras, y hacer este camino de desarrollo personal, ¿no? De conocernos a nosotros mismos, que es doloroso, sí, pero es más doloroso quedarte donde estás, es más doloroso quedarte con rencor, es más doloroso quedarte con la bronca. En cambio, si vos te metés en el dolor y lo largás y te metés para adentro y buceás en tu interior, realmente viene una transformación, realmente uno resurge, porque si no te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Entonces si no das más, si no estás conforme con algo, si estás con bronca, si estás, anda para adentro y conseguiste un mentor, conseguiste un coach, conseguiste un espacio para explorarte y resurgí, o sea, así como es el programa con Juanma, realmente yo lo recomiendo a un 100% empezar a ir para adentro. Es la clave para empezar justamente a transformarte y cada vez mejorando día a día, pues yo sigo mejorando, cada día trabajo para llegar a mi mejor versión. Y aprender a mirarnos desde el amor. Y Aprender a esto mirar, siempre lo traigo como de amor y compasión, mirarnos desde ese lugar. tal Así cual. que bueno, Belu, muchas gracias, y ahora bueno, vamos a ese cierre. Gracias. Así con el cartel de Mirada del Amor en el medio. Gracias, Belu, nuevamente por todo esto que compartiste, por tu vulnerabilidad y por tu historia, de compartirla con todos nosotros. Así que bueno, esta sí es la última pregunta. ¿Cómo te estás sintiendo al finalizar esta conversación? No, bien, bien. La verdad que me removió todo, pero para bien, porque como wow, cuánto cambié. Y no, gracias. La verdad que agradecida y bueno, ojalá a alguno le resuene y la haga sentido. Bueno, muchas gracias. Ahí Gracias. te abrazo. Gracias. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, que obviamente esto es para expandir y que todo este contenido siga llegando a las personas. Comentá qué te pasó el video, algunas palabras para Belu para dedicarle, para el canal, que es un feedback siempre con respeto y con amor, dado como lo estamos haciendo nosotros, y compartir el mensaje para que esto sí se siga expandiendo. Así que siempre, 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 cuídate, priorizate, respetate, valorate. Y amate. Ya.